Mm. Ya. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Estamos aquí transmitiendo desde Clínica del Sujeto. Mi nombre es Eric y estoy aquí con mi colega Areli. Y bueno, el tema de hoy vamos a hablar sobre las funciones del dolor. Y hay pues muchísimos tipos de dolor, o como se podría decir, ¿no? Eh, Es todo un tema, no es nada más el dolor físico, sino también un dolor emocional, un dolor psíquico, o un dolor que incluso a veces no se llega a registrar como tal el dolor, ¿no? Bueno, para esto es importante ir pensando en que en la relación de madre-hijo o con la figura que cría al niño, no necesariamente la madre, hay cuestiones que van haciendo de separación, ¿no? Al inicio se podría pensar que no hay una separación, es como si fuera el mismo cuerpo, que no estuviera totalmente diferenciado de la madre del niño. Y es ahí donde el dolor va a ser una separación. Bueno, pero esto hablándolo en términos de constitución de un sujeto, de una persona, por eso es que tendremos que hablar de la figura materna o de esta figura de cuidado, de contención hacia un niño, una niña, porque bueno, cuando nacemos, ¿qué se es? Se es como un pedazo de carne, por así decirlo, un ser vivo, pero bueno, es ahí donde un niño, un recién nacido no puede diferenciar cuál es su cuerpo, cuál es el cuerpo de la madre. Recordemos, ¿no? En el vientre, pues hay un cordón umbilical, se comparte un cuerpo. El nacimiento sí es una separación, pero el psiquismo no está todavía formado, ni el cerebro en su totalidad. Entonces ocurren eh, estas etapas o estos procesos de formación de un sujeto como tal, de una persona pensante con un psiquismo y como lo menciona Eric, ¿no? Aquí el dolor va a ser también lo que va a ser como un, un borde de separación. Sí, porque de allí se parte como un objeto o un paraíso perdido, en esa sensación de completud cuando que el bebé se está gestando o estar como en brazos de la madre. Bueno, son cosas que ni siquiera se pueden saber, que se infieren como que es algo para siempre perdido. O sea, es una cuestión donde eso siempre va a estar perdido y cada que haya una repetición, simplemente algo se va a ir actualizando en esa repetición. Pero es aquí donde el dolor, principalmente vamos a pensar, la madre está lactando y de pronto le salen dientes al bebé, la muerde y entonces es ahí donde la mamá lo separa, es momento de hacer el destete. También toda separación es por sí dolorosa, ¿no? Porque va como actualizando en la repetición una cuestión de la separación, o sea, y entonces lo que va haciendo esa separación a través del dolor, pues va poniendo, por ejemplo, en este caso, al bebé en sí mismo, o sea, en sí mismo, estando como solo, y se va a constituir el objeto pulsional. ¿Y eso qué quiere decir? O sea, quiere decir que la satisfacción del bebé estará
en cómo come. No es lo mismo si un bebé le dan de comer a sus horas, no es lo mismo si la mamá está contenta al darle de comer, si tienen tiempo para darle de comer, si luego de darle de comer, le da palmadas, lo acaricia, le canta, etcétera, etcétera, o sea, como algo agradable, y entonces eso mismo se va a satisfacer en la repetición de poder comer, a que sea todo lo contrario, ¿no? Que sea difícil, que la mamá esté de malas, o sea, hay muchas cosas que en estas etapas escapan al lenguaje. Hay mucho no hablado, no dicho, donde entonces es muy importante eh, que este recién nacido y desde antes ocupe la falta en el deseo de la madre, o sea, que sea porque eso así lo deseó, así lo quiso y entonces acoge y es parte de ese objeto. Bueno, aquí habrá que hacer una pausa, esto de la falta en el deseo de la madre. Bueno, hablamos, por ejemplo, de un bebé planeado o no planeado. No hay eh, una diferencia abismal entre eso, sino que una vez que se sabe de un embarazo, se le haga un lugar, pero obviamente ese nuevo ser no va a completar todas las expectativas de la madre ni del padre, porque no hay una, no existe pues eso de que el otro complemente o el otro pueda responder a todo lo que uno quisiera. Es decir, sí, a eso nos referimos con un deseo en falta. Bueno, se hace lugar, ¿no? Se piensa en un nombre, se piensa en a quién se parecerá, se le compran cosas, se le va haciendo un lugar para, para que esté ese nuevo ser, para que se vaya formando, pero no cumplirá con todas las expectativas o con todo eso que cada quien se puede imaginar que va a hacer el otro. Porque aquí entraría en esta definición de que un sujeto es lo que es para un significante, para otro significante. Entonces, en ese sentido, bueno, si tiene o no un lugar, si hay estas cuestiones que puedan estar allí, pero bueno, si bien son temas complejos, pero podríamos decir que estos objetos que van taponando la falta, es decir, a ver, como una persona que piense como que los demás puedan estar presentes para esa persona, ¿no? Por ejemplo, las amistades, si tienen algún problema, a lo mejor lo vemos en adolescentes, ¿no? Hay alguien que tiene un problema y entonces convoca a todos los amigos y le tienen que escuchar, etcétera. Y si no le escuchan como quiere, tal vez, entonces se enoja, entonces pelea con los amigos, etcétera, etcétera. Y así son maneras de vivir en el mundo. O hay quien también, si le pasa algo, no lo puede contar con nadie, mejor no lo dice, mejor no habla de ello, es más, lo oculta o muchas veces ni siquiera lo registra. Y por eso acá es, a ver, la importancia de esta figura del otro primordial, ya sea como esta primera figura, que le ayude a bueno, Freud decía como el cachorro humano, o este pedazo de carne que se va a inscribir en el lenguaje y que le ayude a inscribir eso del dolor. Entonces, por ejemplo, si llega a ver, todavía no habla y está en la guardería, qué sé yo, y llega con una marca, un arañazo, una mordida, y entonces
a una mamá que pueda ir y decir, a ver, qué pasó, etcétera, o cuando el niño ya medio hable o así, que le pregunte y que pueda ir teniendo ese diálogo, a una mamá que no lo haga, que diga, ah, bueno, no sé, es una cosa, pero no es grave, entonces no va a hacer nada, no dice nada. Entonces allí el dolor no se está inscribiendo. No sé si te ocurre a ti otro ejemplo de cómo influye esta inscripción del dolor en el cuerpo. Bueno, como hemos estado poniendo en nuestras publicaciones, hablábamos también del cutting, cuando un adolescente se corta. Ahí podemos estar hablando de dolor. Bueno, de dos tipos de dolor, ¿no? La cortada va a causar cierto grado de dolor en el cuerpo, pero también esto ocurre cuando entonces alguien no puede como poner en palabras, no puede como procesar o elaborar emociones muy intensas, entonces lo pone de esa forma en el cuerpo. Ese es otro ejemplo de esta elaboración del dolor, es decir, cómo se va inscribiendo el dolor en la vida de un sujeto, en la vida de una persona. Y entonces, por ejemplo, allí, quizá en una familia donde discuten los padres todo el tiempo, donde no se hace nada con el dolor, porque, a ver, no es solo que duela, sino también enseñar a que eso se hace algo, se hace cargo, se hace responsable, ¿no? Si es una herida, se lava, se limpia, se cura, se dejan de hacer actividades, ¿no? Se pone en reposo, o no, o todo lo contrario, o si son discusiones violentas, algo se tendría que hacer algo con eso, pero si eso constantemente se está repitiendo, entonces allí es como no se hace nada con el dolor. Entonces, aquí hay algo importante que podemos decir que Freud decía que se hace todo en el principio del placer, que se busca repetir aquello que es placentero, pero en algún momento se puede pensar que hay algo que va más allá del principio del placer. Entonces, ¿qué es lo que hay más allá del principio del placer? Sufrimiento, ¿no? Sí, sufrimiento, pero ese sufrimiento se puede entender en términos de que es para la satisfacción del otro, ¿no? Que en esa pregunta de qué es lo que quiere el otro, ¿no? Esa pregunta del ser constitutiva, ¿qué me quiere el otro? Entonces, ante no saber, ante simplemente ser un objeto para la satisfacción del otro con una pregunta que no se puede ni responder, entonces, eh, como un niño, una familia que no es cuidado, que no se hace con el dolor, pues bueno, ni siquiera se responde, pero se va a esta cuestión, cae directamente en el cuerpo, cae directamente en el cuerpo, sin palabras, donde si bien se presentará quizá a lo mejor como algún síntoma o alguna inhibición o angustia, que son estas tres diferentes cosas, porque si, a ver, si hay mucho dolor o situaciones muy complicadas y la gente dice, no, aquí no llores, no esto, no sirve de nada, pero tampoco hace nada por cambiar, pues podemos pensar que está en una inhibición de algo, ¿no? O sea, no siente, no presenta ninguna respuesta que lo que podríamos considerar normal para los sujetos, pues no lo hace. O presenta a lo mejor alguna cuestión sintomática, como esto del cortarse, donde se libera tensión, donde se siente algo en el cuerpo, porque claro, en el lenguaje o en la vida cotidiana familiar, eso no es ningún problema, ni se hace nada con eso, o sea, se repiten las cuestiones, o se puede empezar de pronto, en algún momento,
como estas cuestiones, crisis de angustia o ataques de pánico, como que de pronto la persona iba bien y en la calle en algún momento le da una sensación de muerte, así, y como si no pasara nada, ¿no? Y al empezar algún tratamiento, entonces es bueno, ¿y qué ha pasado? Se empiezan a hablar cosas y se empieza a, a armar un interior, a armar eh, un interior y también a describir el exterior, eh, como las personas, y puede pedir ayuda si hay alguien como en estas situaciones difíciles. Sí, yo diría la clave es si se inscribió algo o no. Entonces, allí se va pudiendo corporizar algo del orden interno, es poder imaginar algo, ¿no? Del cuerpo, ¿no? Y qué hacer con él, ¿no? Este, por ejemplo. Bueno, acá tenemos una pregunta que dice, ¿un bebé que es separado de la madre al nacer o de meses le puede afectar en su vida personal y emocional? mm, Pues depende, ¿no? O sea, a veces hay, o sea, si hay, yo diría que siempre y cuando haya alguien que sustituya de manera de calidad estas cosas, pues no habría ningún problema, ¿no? En ese sentido, ¿no? Bueno, pero si por el contrario eso hace una marca o una diferencia de lo que va a faltar, falta de atención, falta de cuidado, falta de cariño, pues sí, claro que sí va a afectar en la vida personal y funcional, digo, y emocional. Por ejemplo, en las rupturas amorosas, claro que son dolorosas, toda separación es dolorosa, desde la separación con la madre, cuando los niños, bueno, quien lo vive de manera diferente, de acuerdo a qué tan apegado sea a la madre o esa figura, ese vínculo primordial, cuando los niños entran al kinder, muchos lloran, ¿no? Y es un sufrimiento porque eso instaura una separación, o sea, desde separación del destete, separación, toda separación en la vida de las personas va a ser dolorosa, pero hay quien estas rupturas amorosas las puede vivir como muy angustiosas o como algo intolerable, como algo insuperable, como algo que no se puede elaborar y eso regularmente tiene que ver con estas faltas. Por aquí en esto, donde se da cuenta en esos otros momentos de la vida, eso da cuenta, cómo se vive, da cuenta como de lo que faltó o de lo que no se pudo elaborar en ese momento. Por eso acá en un proceso analítico no se trata de ahora hacer lo que faltó, sino de poder hacer un duelo de eso, de que de esas separaciones, de esas rupturas. Claro, porque aquí en esta pregunta de que, bueno, hay una separación, pero sí hubo alguien que cuidó y la madre estuvo ahí, eh, o sea, acá se hablarían como, bueno, si es solo en lo imaginario, ¿no? Donde recuerde que a lo mejor a los hermanos sí estuvo, si hubieron otras cosas como estas cosas, no sé si han escuchado como cuando les hacen fotografías a los bebés y a algún hermano no le hicieron la fotografía y eso es algo que pueden reclamarlo así por la infancia, ¿no? Porque fue algo como que no se inscribió, no fue igual, ¿no? Como algo en ese sentido que faltó, pero eso, bueno, va más como una cuestión eh, en algo que puede ser como imaginario o qué repercusión hay allí, ¿no? En ese sentido, claro que, bueno, son más complejas las cosas porque puede haber como
Si una persona ya se siente como que se quiere morir, como que no tiene ningún lugar en la vida, como que nunca le importa a nadie, pero ya como una certeza, y bueno, eso se llama como una melancolización, ¿no? Y bueno, ahí estamos hablando de otra cosa y de hacer algo con eso, pero bueno, no es el tema de hoy. También otra función del dolor es algo que se llama pues la ganancia secundaria. Entonces, bueno, cuando un niño se siente mal, bueno, pues ¿qué pasa? La mamá lo abraza, bueno, le da una medicina, lo atiende, pero también hay esta cuestión de cobijarlo, de que descanse, de tratarlo bien, con estas cosas donde hay ternura, ¿no? Entonces, eh, tiene esta cuestión que va más hacia el afecto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero en el caso de un adulto, bueno, cuando alguien, por ejemplo, tiene mucho trabajo y es una cuestión muy rígida y fuerte, bueno, y si se enferma, ¿qué pasa? Deja de ir al trabajo, le dejan de cargar la mano, la exigencia, ¿no? Porque, bueno, está enfermo, ¿no? Y entonces eso se puede pensar como que hay una ganancia secundaria, son cosas que son normales, pero también puede pasar, o muy a menudo pasa, que se vuelve como una manera de que en lugar de poder hablar las cosas sobre si hay mucha exigencia, mucha carga de trabajo, si hay cuestiones que están siendo agresivas, pero que no las puede hablar la persona, bueno, la persona puede allí desarrollar, en este sentido, un síntoma que le lleve a esta cuestión enfermándose, eh, evadiendo estas cuestiones, ¿no? Por ejemplo. Es decir, casi siempre este tipo de dificultades o de síntomas tienen un efecto de ganancia secundaria, que es eso como que hace que el síntoma esté instaurado, porque claro, si lo pensamos así lógicamente, pues quién va a querer estar sintiendo dolor o quién va a querer sufrir, pero hay una ganancia secundaria que amarra esto, como lo mencionaba hace un momento en el caso del Putin, ¿no? Es ilógico pensar que alguien va a querer cortarse, pero la ganancia ahí es que no se sabe cómo hablar de las cosas que están pasando, no se sabe cómo tramitar o elaborar eso que ocurre, entonces la ganancia secundaria es ponerlo en el cuerpo, por ejemplo. Sí, que también allí en ese sentido generalmente es también como una manera en la actuación de decir sobre un corte, ¿no? Generalmente en la relación que no sea, que no ha habido una separación más simbólica entre padres e hijos, ¿no? Entonces, eh, bueno, ahí es también una manera, pero que esto se va leyendo o se va hablando pues en un dispositivo, ¿no? De análisis y se va pudiendo hacer algo con esto. Mientras tanto, queda ahí como algo que sucede, ¿no? Como algo que sucede y como decía Arely, que va muchas veces, o sobre todo, en contra del sentido común, de, bueno, porque alguien va a querer hacer algo que vaya más allá de eso que podríamos decir que fuera placentero, ¿no? Porque y ahí podemos pensar, no sé, relaciones de pareja, cuestiones con alguna adicción, o algunas cosas que vayan más ahí a esa repetición, ¿no? Que es una repetición en busca de aquello perdido que no se sabe qué es, pero que lleva a esa cuestión como de satisfacerlo de esa manera. Digo, suena algo muy complejo, eh, pero
que en ese sentido puede ser, bueno, ¿y para quién es la satisfacción? ¿O de qué se trata esto que vive la persona, ¿no? Por poder decir algo, porque mm, vamos, lo que puede orientar muchas veces a una persona son la cultura. Entonces la cultura es así como los débiles lloran, quien es fuerte oculta el dolor, no sé, estas cosas, ¿no? Van hasta ahí la satisfacción como de un otro. Entonces si no se expresan estas cosas, entonces se satisface a una idea, ¿no? Porque un sujeto es eso, o sea, ahí puede ser el significante cultural o aquello que esté sostenido en la cultura. Si es con respecto a eso, entonces la persona siendo fiel a esos ideales o esas cosas, satisface y le da un sentido a su vida. Entonces, bueno, acá nosotros cuestionamos, ¿no? Si hay algo más allá de este sentido, o qué es el dolor, o a qué sirve el dolor, y la persona cómo quiere vivir, ¿no? Organizando esas cosas, ¿no? Pero bueno, pues hasta aquí el tema. No sé si hay preguntas. ¿No? No, no hay alguna otra pregunta, pero bueno, también recordarles e informarles que en mayo tendremos a un invitado, el psicoanalista Edgar Vázquez, con el cual estaremos hablando acerca de la experiencia toxicomaníaca. Es para finales de mayo, y bueno, ya estaremos subiendo la información a las redes sociales para que estén pendientes. Esto de toxicomanía, bueno, pues adicciones, ¿no? Él ha trabajado y ha dedicado parte de su investigación, trabajo, y entonces van a estar muy completo por si les interesa, desde otra mirada, ¿no? Desde conceptándolo diferente, ¿no? O sea, más allá de lo que se debe hacer, más allá como del prejuicio y del juicio, es decir, bueno, darle otra vuelta a eso, una comprensión diferente. También por ahí ya habíamos hablado de este tema con otro invitado que tuvimos en el ciclo de charlas. Eh, la pueden tomar como introducción. Esa se llamaba Después del encierro adictivo que, esa fue con psicoanalista Mauricio Sánchez, la pueden encontrar también aquí en nuestras redes sociales. Bueno, pues hasta la próxima. Chao.